Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar Vladimir Sánchez González. Hoy les hablaré sobre el tema de la reserva de ley en el administrativo. Este es un principio de la reserva de ley que tiene su origen en el surgimiento de los primeros parlamentos medievales, es decir, cuando el poder del monarca se limitaba al reunirse a las asambleas electivas. Toda decisión que afecta los derechos personales y patrimonio de los súbditos eh, afirma que históricamente la reserva penal y la reserva tributaria son precursores del principio general de la legalidad. Eh, muchos autores como Miguel Carbonell señala que la reserva de ley puede entenderse como la remisión que hace normalmente la Constitución y de forma excepcionalmente a la ley, para que sea una ley y no otra norma jurídica, la que regula determinada materia. En otras palabras, se está enfrente a una reserva ley cuando por voluntad del contribuyente o por decisión del legislador tiene que ser una ley en sentido formal la que regule un sector concreto del ordenamiento jurídico. En este sentido, varios autores concuerdan con las normas que contienen reservas de ley. Son una variante llamadas normas sobre la producción jurídica, ya que no se refieren a una forma directa directa a la regulación de la conducta humana, eh, como se podría decir, sino que también no es un objeto, no tiene un objeto, perdón, eh, a otras normas. Por lo anterior, los destinatarios principales de la reserva de ley son los órganos que se producen al derecho, que lo crean, y no aquellos encargados de la aplicación. Igualmente, las reservas son también igual sobre la competencia en tanto a la misma técnica de la reserva de ley. Siguiendo con el tema de la reserva de ley, en la actualidad la reserva de ley cumple una doble función. Eh, la primera sería la función liberal o garantista. Consiste en que a través de la reserva se tutelan los derechos de los ciudadanos contra las intromisiones del Poder Ejecutivo. Como segunda función y última, la función democrática tiene que ver con que en virtud de la reserva se reconduce la regulación de ciertas materias al dominio del poder legislativo, el cual representantemente de las mayorías como el ejecutivo, pero también de las minorías políticas de un estado. Luego de las funciones de la reserva de ley, podemos mencionar que luego entonces el principio de reserva de ley vincula a la administración como el legislador, debido a que el mismo deviene de la Constitución y precisa que el Estado solamente puede ejercitar legítimamente sus potestades normativas por conducto del Poder Legislativo. Se puede aplicar a cualquier materia y se consagra cuando se establece que una materia se regula por la ley reglamentaria o que se establecerán mediante una ley. Algunos autores clasifican la reserva de ley en absoluta y relativa. La reserva absoluta primero aparece cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en una forma exclusiva a la ley formal. En nuestro caso, a la ley emitida por el Congreso, ya federal, ya que local. En el supuesto, la materia reservada a la ley se puede ser regulada en otras fuentes. Luego tenemos la segunda, que es la reserva de ley relativa. No puede ser regulada por otras fuentes, por parte de la disciplina normativa a determinada materia,
pero a condición de que la ley sea la determinada expresa y limitadamente las directrices, las que fuentes deberán ajustarse. Esto a la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa. Eh, la ley puede hallarse consagrada en dos formas puras diferentes. El primero sería en sentido positivo, cuando se asigna a la competencia del órgano constitucional depositario directo a la voluntad popular y debido para cumplir el rol legislativo y luego está el de modo negativo, en el caso de que se prive de ella el órgano al cual la Constitución encomienda la función ejecutiva y por demás está decirlo al judicial. Sobre el principio de la reserva de ley, debe señalarse que el régimen jurídico de los derechos fundamentales está reservado en la ley. Esto implica que solo el legislador está habilitado mediante una ley formal y material a establecer las regulaciones o restricciones que se impongan a los derechos fundamentales, siempre y cuando éstas sean razonables y proporcionables al fin que pretenden alcanzar y que además no impliquen vaciar de contenido esencial de dichos derechos. Bueno, esto sería todo por parte mía sobre el tema de la reserva de ley, ya que este solo es una pequeña exposición, por decirlo así, porque el tema de reserva de leyes en El Salvador es muy amplio, ya que tiene demasiado contenido para su explicación. Muchas gracias.